días a todos los asistentes a este coloquio online de Executive Forum con la participación de doña Rosa María Romero Sánchez, que es diputada del Grupo Popular en el Congreso y presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo en la misma sede parlamentaria. Quiero agradecer en primer lugar y dar la bienvenida a nuestra invitada por aceptar nuestra solicitud para venir a hablar en nuestro foro. Buenos días, doña Rosa María Romero. Hola, buenos días. Un placer estar aquí esta mañana. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. La diputada nos va a hablar de un tema de actualidad, como es el papel que desempeña el Congreso de los Diputados en el presente y futuro del Sistema Nacional de Salud. También nos acompañan esta mañana dos empresas a las que presentaré después, porque antes quiero dar unas breves pinceladas biográficas sobre el perfil profesional y político de doña Rosa Romero. Rosa es natural de Ciudad Real, localidad donde ha ejercido de alcaldesa por el Partido Popular durante 8 años, entre 2007 y 2015. Ella es licenciada en políticas, en ciencias políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Se afilió al Partido Popular en 1994 y ha sido presidenta provincial del partido en su provincia en Ciudad Real. Casi toda su carrera política se ha desenvuelto entre varios ejes, entre su ciudad natal, las Cortes de Castilla-La Mancha, el Congreso de los Diputados y el Senado. En estas distintas instituciones ha conocido tanto la actividad de una corporación local, con todas las implicaciones de una gestión próxima a los servicios ciudadanos, así como la visión a la escala nacional de las instituciones legislativas como son el Senado y el Congreso. En este último ha sido nombrada en esta legislatura, como decía, presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo. También al margen de estos cargos representativos, como decía antes, ha ocupado distintas responsabilidades dentro de su formación política del Partido Popular. Rosa Romero es, por tanto, una figura con un perfil político y de gestora, y ahora desde el Congreso, en una legislatura un tanto peculiar por las circunstancias de la pandemia, va a seguir liderando las iniciativas legislativas de tipo sanitario en el Parlamento. Al igual que en otros coloquios, nuestro esquema de intervenciones es muy sencillo. Tras las presentaciones y la intervención de nuestra invitada, Rosa Romero, tendremos una ronda de preguntas. Los asistentes que nos están siguiendo por Zoom o por YouTube pueden plantear sus preguntas a través de estas plataformas. Aprovecho para recordar que también nos pueden seguir por Twitter con el hashtag Coloquio Sanidad, que aparece aquí arriba en mi imagen. Y como decía, antes de dar la palabra a Rosa, quiero presentar a las dos empresas que nos acompañan para organizar este coloquio. En primer lugar, Takeda y su directora, la directora de Acceso al Mercado y Relaciones Institucionales, doña Soledad Ruiz. Buenos días. Buenos días. Y en segundo lugar, UCB Iberia, la que representará su director de Acceso y Relaciones, don Angelino Ruiz. Les cedo el turno a ellos para que hagan la presentación. Para empezar, como decía, Soledad Ruiz, de Takeda. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecerle a Executive Forum la invitación a Takeda a colaborar en la realización de este coloquio junto a mi compañero Ángel de UCB. Y, por supuesto, agradecer la inestimable presencia de Rosa Romero, que como presidenta de la Comisión de Sanidad representa un pilar absolutamente importante en la generación y desarrollo de medidas legislativas que revitalicen y fortalezcan nuestro Sistema Nacional de Salud. Para mí, en nombre de Takeda, es un orgullo poder compartir este tiempo de reflexión con ella. En segundo lugar, agradecer también la presencia de todos los que estáis hoy aquí conectados a través de la plataforma para seguir con máxima atención la intervención de la presidenta. El título de su exposición, En torno al papel del Congreso en el presente y futuro del Sistema Nacional de Salud, me lleva a un par de reflexiones. La primera tiene que ver con el actual momento sanitario y político. En un entorno de máxima incertidumbre para todos los ciudadanos, resulta muy importante una actitud de acuerdos entre los diferentes partidos políticos para legislar y gestionar esta crisis sanitaria que estamos sufriendo. El Sistema Nacional de Salud se ha expuesto a una prueba de muchísimo estrés y ha dejado entrever ciertas áreas de mejora. Pero también ha dejado ver aspectos positivos, como la exitosa colaboración entre el sistema sanitario y los diferentes proveedores e instituciones privadas, Takeda entre ellos. Nuestra compañía, al igual que otras muchas, ha mostrado una flexibilidad que nos ha permitido dar una respuesta adecuada a las inesperadas necesidades del Sistema Nacional de Salud. Por ello, igual que otros muchos, estamos orgullosos de haber sido capaces de estar a la altura de las circunstancias. En cualquier caso, debemos aspirar a alcanzar esos acuerdos. Son la mejor vía para mejorar y alcanzar la excelencia en la asistencia sanitaria de todos los ciudadanos al final. Y del diálogo multilateral salen los grandes acuerdos y las bases para el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos de un país. Este es el presente. El reto futuro que tenemos
es el de un sistema nacional de salud fuerte, capaz de asumir con excelencia la asistencia sanitaria de sus ciudadanos, más allá de las dificultades y, por supuesto, de manera conjunta. La solución vendrá de la colaboración leal. Y ese también es el reto que en los próximos años tiene la presidenta de una Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, de la que tanto esperamos. Desde Takeda, como industria farmacéutica y sector fundamental para el I+D, para los aspectos socioeconómicos del país, nos ofrecemos a colaborar con la Comisión de Sanidad, con su presidenta. Nos ofrecemos a aportar aquellos conocimientos propios y compartidos que ayuden a generar esas medidas legislativas que profundicen en las mejoras que nuestro sistema sanitario necesita y que, como decía, se han evidenciado de la manera más clara que nunca durante la gestión del COVID-19. Por mi parte, nada más, insistir en mi agradecimiento a Executive Forum y a la presidenta y mostrar de nuevo nuestra disposición a la colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Y tiene ahora la palabra Ángel Ruiz, de UCB Iberia. Gracias, César. Buenos días a todos. También quería empezar agradeciendo a Executive Forum que haya contado con UCB para estar aquí en este coloquio. Y, por supuesto, a Soledad también por acompañarme en la mesa y a la protagonista de hoy, de este coloquio, a Rosa Romero, que es la presidenta de la Comisión de Sanidad del Congreso. Muchas gracias por hacernos un hueco en la apretada agenda hoy para estar con todos nosotros. También quería agradecer a todos los que nos siguen a través de la plataforma y aprovechando las bondades de este mundo digital en el que nos hemos metido de lleno en estos días. Bueno, me gustaría hacer un par de reflexiones en torno al título del coloquio de hoy, el papel del Congreso en el presente y el futuro del Sistema Nacional de Salud. Y creo que lo primero que, teniendo en cuenta la situación que hemos vivido y que estamos viviendo, que ha puesto la sanidad, ha recalcado la importancia de la sanidad para la sociedad española, no solo en cuanto a la calidad de vida, sino el papel económico que tiene también. Creo que, hablando de retos, el sostenimiento del sistema sanitario debe ser uno de los principales en este momento del Congreso, ¿no? Y en ese sentido hay dos ingredientes importantes que me gustaría resaltar. El primero, ya lo ha tocado un poco Soledad, es la búsqueda de consensos políticos en materia sanitaria. Creemos que es imprescindible un consenso político que asegure la financiación del sistema, una apuesta decidida por la innovación y también incrementar la participación de los pacientes en todos los niveles de decisión dentro del sistema. Pero además de esto, creo que también es importante que se asegure un diálogo continuo y participativo con todos los interlocutores del sistema y en concreto también con la industria farmacéutica. Uno de los puntos positivos de esta situación que hemos vivido de crisis, pienso que ha sido el nivel de colaboración entre las administraciones sanitarias y la industria farmacéutica. Nosotros desde UCB también hemos puesto nuestro granito de arena asegurando que los pacientes recibían la medicación en todo momento, en los momentos más duros. Y creo que, por tanto, se debe considerar a la industria farmacéutica como un aliado para garantizar la sostenibilidad del sistema y para colaborar en la recuperación económica en la que estamos. Permitidme que comparta con vosotros cómo el empleo que se genera en la industria farmacéutica, 42.000 empleos directos, el 62% de ellos son titulados universitarios y más de la mitad corresponde a empleo femenino. Es decir, la industria farmacéutica creemos que es un motor de crecimiento, de innovación y de empleo de calidad, que es algo que en estos momentos creo que necesita nuestro país. En conclusión, esas dos cosas que apuntaba, la sostenibilidad del sistema sanitario debe pasar inexorablemente por la búsqueda de consensos políticos y para ello es necesario implicar activamente a todos los agentes, desde las administraciones sanitarias, los gestores, los profesionales y también la industria farmacéutica. Simplemente desde UCB, pues nos ofrecemos a colaborar, por supuesto, con la Comisión de Sanidad, con su presidenta, en todo aquello que podamos ofrecer para que esto sea posible. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ángel. Y ahora tiene el turno de palabra Rosa Romero. Muy buenos días a todos y quiero empezar agradeciendo a Executive Forum España y a su director, a César, por darme la oportunidad de estar esta mañana pues, con tantas personas que nos siguen online. Esto de las nuevas tecnologías nos permite estar conectados en este momento pues, con muchas personas y, por supuesto, agradecer a los patrocinadores, a UCB y a Takeda, a Soledad y a Ángel. Muchísimas gracias. Y de poder compartir reflexiones del trabajo y del papel
que considero que la Comisión de Sanidad y en concreto el Congreso de los Diputados debe tener, importante papel que debe tener de cara a afrontar los retos que tenemos por delante. Hablar de salud es hablar de lo más preciado que tenemos los seres humanos y es la principal preocupación siempre nuestra, de cualquier ciudadano, la salud de nuestras familias. La sanidad en España tenemos que decir que es un referente internacional, sin ninguna duda, una de las mejores del mundo por variables como la esperanza de vida al nacer, por nuestros magníficos profesionales, por nuestros centros de investigación, por los ensayos clínicos con terapias avanzadas en trasplantes de órganos. En todas estas cuestiones somos líderes mundiales, pero no hay duda que siempre hay margen de mejora. La pandemia de infección por coronavirus SARS tipo 2 y sus consecuencias en nuestro sistema nacional de salud y en nuestro país son el motivo más inmediato de la crisis en la que nos encontramos, una crisis sanitaria que ha derivado en una profunda también crisis social, en una crisis también económica y que considero que solo podremos afrontar toda ella desde una agenda reformista importante. Esta crisis a la que nos enfrentamos, una crisis sin precedentes, ha hecho que afloren las debilidades también y deficiencias de nuestro Sistema Nacional de Salud. También han surgido, y yo lo quiero decir, aportaciones positivas para afrontarla, lo que todo ello nos debe hacer reflexionar más que nunca es que tenemos que corregir problemas de cara al futuro inmediato. Debemos aprender, en definitiva, de los errores y las carencias que hemos detectado en el sistema, así como reforzar los aciertos y las fortalezas que también tenemos y que podemos mejorar. Es responsabilidad de todos los poderes públicos buscar soluciones y actuar cada uno en base a nuestro ámbito competencial. La pandemia COVID-19 parte de un problema de salud pública y los sistemas de alerta y de vigilancia epidemiológica, como se ha demostrado, pues no funcionaron. Esa es la realidad. Desde que el 30 de enero la OMS declara la emergencia de salud pública de importancia internacional ante la expansión del virus, pues como saben es el Ministerio de Sanidad el competente en la gestión de la pandemia y así lo dice nuestra Ley General de Salud Pública y lo marca claramente en el artículo 14. Nuestras cifras terribles, con más de 800.000 contagios, con 32.000 fallecidos víctimas por COVID oficiales, más de 56.000 fallecidos según el INE. Yo hoy de nuevo no quiero olvidarme de recordar a todas las víctimas de COVID, mi cariño y solidaridad con todas las familias que han perdido un ser querido. En la mayoría de los casos no han podido ni despedirse de ellos. Y por supuesto trasladar el deseo de una pronta recuperación a todos los que en este momento están enfermos o hospitalizados, que puedan estar cuanto antes en sus casas. Al Congreso de los Diputados le corresponde el papel del control al Gobierno y de legislar. Eso es lo que nos marca nuestra Constitución española. En base a ese control, la Comisión de Sanidad y Consumo, es a la que le corresponde el control al Ministerio de Sanidad, también al de Consumo, ahora dividido en dos ministerios diferentes, pero me voy a centrar en lo que toca, que es en cuanto al Ministerio de Sanidad. Y el Gobierno responde pues, ante su gestión política, ante el Congreso y ante, en este caso, la Comisión de Sanidad. Miren, desde que se declara el estado de alarma el 14 de marzo, la Comisión de Sanidad se convirtió de facto en la comisión de seguimiento del coronavirus, donde el ministro comparecía semanalmente dando cuenta de su gestión política y de las decisiones que tomaba como mando único, que recordarán que era el 26 de marzo. Se celebraba la primera de ellas y así durante todas las semanas se celebraron durante todo el estado de alarma 13 sesiones. Yo quiero recordar las semanas que vivía en aquel momento España y quiero decirles las semanas tan duras que también vivimos en la Comisión de Sanidad. Recordarán que en aquellos días fallecían a veces más de 1.000 personas al día. Era terrible la tragedia que vivíamos. Se respiraba en el ambiente, en la comisión, en el Congreso, por parte de los escasísimos diputados, portavoz, cada uno de sus grupos. Poco más era la representación que podíamos hacer en esta comisión. Las calles vacías de Madrid, en definitiva, se respiraba el ambiente de dolor que vivíamos en aquel momento, ¿no?
Y es verdad que la crisis del coronavirus puso de manifiesto un déficit de salud pública en nuestro país y de la estrategia de seguridad nacional. A nivel global y también en España, considero, como se ha dicho en otras ocasiones, se infravaloró al virus, se subestimó la gravedad del brote epidemiológico, se desoyeron las alertas y recomendaciones internacionales que habían hecho la OMS y CDC, fallaron también las alertas internas. Uno de los efectos más graves ha sido los más de 60.000 sanitarios contagiados, porcentaje más alto del mundo. Muchos incluso de ellos perdieron la vida. Algunos siguen enfermos, algunos no se han recuperado todavía por no disponer de los equipos de protección que necesitaban. Y bueno, pues desde luego que quiero reconocer su trabajo. Héroes, han sido nuestros héroes, y todo mi reconocimiento y apoyo, por no hablar del estrés psíquico y físico al que fueron sometidos ellos y todo el sistema, ¿no? Se vio en el Congreso, una vez que empezamos a pasar lo peor, entramos en la desescalada, que era necesario crear una comisión para la reconstrucción social y económica de España, donde escuchar a la sociedad civil, a los expertos, a los colectivos y profesionales y entidades, a todos los que podían traer propuestas. El Congreso abrió sus puertas a través de esta Comisión de la Reconstrucción, a la que yo le doy mucha importancia y quiero poner en valor sus trabajos, porque sus trabajos lo que pretendían eran abordar el futuro a medio y corto plazo, qué había que hacer, cuáles eran las necesidades que se tenían por delante en España en materia sanitaria, social, económica, también desde el ámbito europeo. La creación de esta comisión partió de un acuerdo entre el presidente Sánchez y el líder de la oposición, Pablo Casado, de crear una comisión específica en el Congreso, una comisión parlamentaria donde estuvieran todos los grupos políticos representados y donde se pudieran debatir y acordar medidas a medio y corto plazo en materia económica, social y sanitaria para paliar las consecuencias de la pandemia, en definitiva, para paliar los devastadores efectos de la crisis terrible del coronavirus. Durante más de 2 meses esta ha sido una comisión importantísima de trabajo, más de un centenar de expertos, de especialistas, de entidades. La implicación de la sociedad civil ha sido y es en España, se vio claramente en estos trabajos de la comisión, admirable la generosa y cívica disposición de todos los profesionales, de expertos, para contribuir con su experiencia, con sus propuestas a mejorar, en definitiva, España. Y el objetivo era alcanzar pues, un gran acuerdo, parecido a lo que en otros momentos de nuestra historia reciente de España se han llegado, acuerdos como los pactos de la Moncloa, el Pacto de Toledo. Ese era el objetivo. Sabemos que los ciudadanos demandan que busquemos puntos de encuentro y sabíamos la gran responsabilidad que ello implicaba. Se constituyeron 4 grupos de trabajo, de sanidad, de cuidados y políticas sociales, en el que tuve el honor de participar como responsable de mi grupo parlamentario, de mi grupo popular, y el grupo económico y social y el grupo de trabajo de la Unión Europea. 4 grupos de trabajo con una actividad intensa, en colaboración y en cooperación con toda la sociedad civil. Y la verdad es que yo quiero poner en valor que se llegó a un gran acuerdo en materia sanitaria, por primera vez casi, de la gran mayoría de los grupos políticos y, por supuesto, de lo que es los grandes partidos que han gobernado este país, el Partido Socialista que está gobernando en este momento, con su socio Podemos y llegamos a un gran acuerdo desde el Partido Popular, la creación de una agencia de salud y calidad asistencial, una agencia nacional de salud pública y calidad asistencial para reforzar la salud pública, es uno de los grandes acuerdos. Temas que se pusieron encima de la mesa: fortalecer el sistema nacional de salud, un nuevo modelo de financiación, asegurar su sostenibilidad más allá de criterios ideológicos del gobierno de turno, reconocer el principal valor también del capital humano importantísimo que tiene nuestro sistema de salud, los profesionales, que merecen el más alto reconocimiento y así lo considera toda la sociedad española. Hay que mejorar sus condiciones de trabajo, hay que desarrollar una buena planificación de las necesidades que tenemos. De todo eso se llegó a un gran acuerdo: potenciar y reforzar la atención primaria con más recursos humanos,
dotándola mejor tecnológicamente, la transformación digital, Big Data, blockchain, la inteligencia artificial, en coordinación con la industria, especialmente la española, que tenemos que saber aprovechar el talento de nuestra industria y hacer frente a los nuevos retos a los que se enfrenta la salud. También fue otro de los temas importantes que se trabajó en esta comisión. Y me refiero a no solo a las epidemias, la cronicidad, la longevidad, la dependencia, las personas vulnerables, mejorar los protocolos y coordinación sociosanitaria de residencias, del ámbito de salud, de los hospitales, de centros de salud. La cogobernanza, otro de los temas importantísimos que tenemos por delante y que también se vio en la comisión. Una mejor coordinación y cooperación entre las administraciones autonómicas, nacional, también en colaboración con las entidades locales y, por supuesto, dándole protagonismo a los pacientes, a las organizaciones de pacientes, a los expertos, a las sociedades científicas también, a la industria, como se decía aquí, incentivando la investigación del desarrollo de nuestro sistema sanitario y poner en valor el trabajo de nuestros investigadores y, por supuesto, apostar por la industria biosanitaria y farmacéutica en España, donde ahora tenemos retos importantísimos como el desarrollo de esa vacuna tan importante para poder pasar esta crisis, pero importante para otras que vendrán y para el futuro, ¿no? Además de acordar reservas estratégicas en tratamientos, en equipos de protección, no solo pensando en el futuro, también estábamos pensando en aquel momento en la segunda ola que iba a llegar, que todos los expertos apuntaban a ello. Y, por supuesto, la importancia de reforzar y acometer reformas legislativas que eran necesarias en materia de salud pública y que son necesarias. Considero que fue muy importante ese acuerdo y se plasmaron las líneas generales más importantes y concretas que necesita nuestro país. Pero tengo que decirles que todo ha quedado en un cajón y que a fecha de hoy, después de meses, no se ha hecho ningún desarrollo legislativo de todas estas reformas que había que cometer. Es el impulso del gobierno y el liderazgo el que no ha tirado para adelante para traer estas reformas legislativas al Congreso y que pudiéramos tener ya, que nos están haciendo falta y que las teníamos que tener ya y que, como digo, no se han puesto en marcha todavía, estando ya en una segunda ola, como todos los expertos nos habían dicho que íbamos a entrar. Y miren, otra reflexión que quiero hacer es que creo que falta un diagnóstico claro y honesto de lo sucedido. Es decir, hemos hecho una comisión de la reconstrucción para ver cuáles son los temas que hay que abordar, pero ¿qué es lo que ha pasado? Se debería hacer una evaluación externa para asumir también nuevos aprendizajes. Esa evaluación no se ha hecho, una auditoría que ponga blanco sobre negro qué es lo que ha sucedido para ser España el país de Europa con más casos, en porcentaje de habitantes, con más sanitarios contagiados, a pesar de que tenemos las medidas más restrictivas de nuestro entorno europeo. Esta misma semana lo decía la directora general de Salud Pública de la OMS, no sabía qué había sucedido en España y era necesario hacer un análisis. Lo han pedido expertos, por cierto, expertos que también hemos echado en falta en la gestión de esta crisis. Lo pedían estos expertos en Lancet, en una revista de prestigioso a nivel internacional, que era necesario hacer una evaluación y un diagnóstico. En mi opinión, el Congreso es un buen lugar para que de manera independiente al Ejecutivo se pueda hacer esa investigación de qué es lo que ha pasado a través de una comisión de investigación o de evaluación. El formato de una comisión de investigación es un buen formato porque significa arrojar la mayor transparencia, donde analizar informes, recogida de datos, qué ha pasado con las compras de los test fallidos en un principio, por qué fallaron esas compras, analizar los datos, por qué tenemos este lío de números entre diferentes organismos del INE, MOMO, Instituto de Salud Carlos III, recogida de datos de las comunidades autónomas, por qué la segunda ola vuelve a azotar a España, qué pasa con las reservas de medicamentos, tenemos, en fin, son muchas dudas. Pero es que además es importante, en otros países se han hecho, en Francia, en Alemania o en Italia. Pienso que es muy importante un diagnóstico claro de lo que ha pasado
con datos de verdad, inteligentes, estudiados, para establecer una estrategia epidemiológica. Es necesario hacer un diagnóstico. La vigilancia epidemiológica tiene que tener una estrategia detrás y hay que evaluar su impacto en coste social y en coste económico. Todas esas variables hay que tener en cuenta. Es muy importante, ¿verdad? Insisto, hacer una evaluación de las medidas que se han tomado, evaluar su riesgo, beneficio. Los test hemos visto la importancia que tienen, por qué no se hacían al principio y la OMS no se cansó de repetir test, pero tienen que estar. La elaboración y realización de estos test tienen que estar dentro de un plan de detección, ¿no? Test, rastreo, seguimiento de contactos, aislamientos, las cuarentenas, los que han estado en contacto, también ese aislamiento. Todo eso parte de una estrategia que es fundamental en este momento y tenemos que ser eficaces. Por eso, en la aplicación de estos test tienen que ser parte, como decía, de esa estrategia bien planificada y hay que utilizarlos de forma inteligente. Proteger a las personas más vulnerables, fundamental. Las medidas de higiene, de mascarilla, fundamental, pero eso debe estar acompañada con las otras medidas de rastreo. El radar COVID no está funcionando, solo leí ayer en un 13%, ni siquiera la población joven que tiene acceso más que nadie a tener un teléfono donde poder tener estas aplicaciones. ¿Qué pasa? Son aplicaciones muy importantes que tenían que estar desarrolladas desde hace tiempo. Yo he hecho en falta controles en los aeropuertos, en las estaciones de ferrocarril. Soy usuaria a diario de la estación de Atocha, de AVE. No hay controles en el movimiento de las personas y ahí es fundamental esos controles. Se necesita la colaboración de todo el sistema, público y privado, todo es necesario, todo. Y por supuesto, pues temas como hemos planteado, y se han planteado, contar con los laboratorios, con las farmacias. Tenemos que saber aprovechar todas las riquezas y todos los recursos que tiene este país. Y por eso considero que es muy importante la evaluación de esta pandemia. Las lecciones aprendidas nos tienen que servir para mucho. Nos tenían que estar sirviendo para esta segunda ola. ¿Por qué en España tenemos una segunda ola azotándonos más que en otros países como Italia? ¿Qué pasó? La desescalada fue rápida, tal vez. Pasamos del estado de alarma a la nada y al día siguiente a todos a la calle y vamos de bares. Y bueno, pues todo eso hay que evaluarlo porque tenemos que aprender de lo que ha pasado. Y por último, yo no me quiero extender mucho más porque quiero sobre todo también dar opción a que pueda haber coloquio, pueda haber preguntas. Si me permiten una reflexión personal, creo que hay que construir una nueva arquitectura de salud global. Necesitamos una recuperación también saludable que tiene que ver con nuestro modelo de vida, con nuestras relaciones sociales. Una recuperación saludable y verde después de este virus. Tenemos que recuperar nuestra relación con el medio ambiente, con la naturaleza, que la naturaleza es fuente de salud pública. La degradación del sistema, del ecosistema, la destrucción de la naturaleza y de la biodiversidad, esto atañe a nuestra salud pública también. Los plásticos, la comercialización de animales salvajes, la deforestación, la destrucción de nuestros bosques. Debemos replantearnos dónde vivimos, el modelo de ciudad que hemos desarrollado en estos años. Ciudades con alto grado de contaminación, con coches con alta densidad de población. Seguro que en las ciudades con más contaminación, si se analiza, seguro que han sido más golpeadas por el virus. Ciudades con transporte público sostenible, ciudades saludables, con parques, con zonas verdes, ciudades para las personas y para las familias, con hábitos saludables, donde poder hacer ejercicio con nuevos modelos de viviendas con ventanas, con terrazas, ahora que tantas se han echado de menos en estos meses de confinamiento, pero es verdad que necesitamos un modelo de vida mucho más saludable. Y esto es importante, no solo para esta pandemia, para este virus o para otros que puedan venir, también para la prevención de enfermedades crónicas, enfermedades respiratorias, de asma, cardíacas, de cáncer. La contaminación es perjudicial para nuestros pulmones y si nuestros pulmones están dañados, pues evidentemente seremos personas más vulnerables ante cualquier tipo de enfermedad. Por eso creo que hay que proteger también y hay que rediseñar nuestras ciudades
y el modelo de vida que llevamos. Nuestra agricultura, me sale la vena manchega, pero es verdad, tenemos que promocionar y potenciar nuestros productos saludables, nuestra dieta mediterránea, de esos malos hábitos alimenticios que hemos importado de otros lugares y que hay que desechar, ¿no? Yo creo que la pandemia del COVID-19, lo dicen los expertos, no va a ser la última. Se ha evidenciado a lo largo de la historia de nuestra humanidad, que ha azotado diferentes pandemias, pero lo que es importante es que el mundo esté mejor preparado para enfrentarse a futuras crisis sanitarias. Y hemos visto que la salud pública no es solo hablar de sanidad, por eso no he querido hablar solo de sanidad, es que proteger nuestra salud pública es la estabilidad de nuestro país, de nuestra economía, es proteger el empleo, es proteger, por supuesto, la vida, lo más importante, es la estabilidad también política, ¿no? Por eso, de verdad que invertir en salud pública es la mejor manera de invertir pues en un futuro más seguro para todos, más saludable. Creo que es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos y a nuestras generaciones. El Congreso de los Diputados tiene mucho que hacer, muchos retos. Se ha demostrado nuestro papel importante en esta pandemia y en eso tenemos que seguir afrontando pues esa agenda reformista. Y hasta aquí me quedo con las ganas, sobre todo, de escuchar preguntas y de participar seguro en un interesante coloquio. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rosa. Gracias por la exposición. Tenemos muchísimas preguntas. Entonces, bueno, yo creo que no sé si nos dará tiempo a todas, pero vamos a intentar hacer todas las preguntas que sean posibles y las que nos sigan llegando. Hay una pregunta que, bueno, pues me ha pasado una persona, pero la quiero ampliar con otra pregunta también que me ha llegado por otro lado. Es la siguiente. Usted estuvo la semana pasada en el turno de preguntas, turno de control, ¿no?, al gobierno, y usted realizó varias preguntas al ministro Illa y ha comentado, y le hizo preguntas que ha comentado aquí, ¿no?, sobre el tema de esa comisión de control, de investigación, qué es lo que ha pasado, ¿no?, para dar transparencia. Su respuesta en aquel momento fue, la del ministro, fue la de no es el momento, hay que esperar. Entonces, yo creo que usted no pudo responder a eso para decidir al momento, ¿no?, cuando realmente, como usted decía, pues en otros países pues ya se está haciendo, ¿no? Creo que es en Francia, en Alemania, en otros sitios, ¿no? Eso es esa pregunta es si a lo mejor realmente, como dice el ministro, es mejor esperar cuando ya haya pasado un poco esta segunda ola o bueno, cuando corresponda, para poder hacerlo un análisis más tranquilo. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que me pasa otra persona. Ahora se está hablando precisamente de la valoración política del ministro de Sanidad. Y entonces la pregunta es si no le parece un poco extraño que se haya aprovechado toda esta notoriedad del ministro para ponerle en valor de cara a una posible candidatura en concreto a una institución como puede ser la Generalitat de Cataluña. ¿Cómo valora eso? Si le parece extraño o le parece normal. Esas son las dos cuestiones para empezar. Tengo muchas más. Muy bien. Bueno, pues en cuanto a la primera, efectivamente el miércoles, el pasado miércoles, la semana pasada, en el pleno de control al gobierno, tuve la oportunidad de interpelar al ministro como diputada del Grupo Popular y efectivamente lo que le instaba al ministro es, después de los errores que se han cometido y que se han puesto de manifiesto, ¿no? Pues, como no llegaron los equipos de protección a tiempo, como primero las mascarillas no eran necesarias, nos dijo el doctor Simón, después sí eran necesarias, hoy son obligatorias y efectivamente muy importante que sean obligatorias porque por supuesto que es fundamental el uso de ellas, pero todos esos cambios de criterios, la falta de expertos, el comité de expertos que no existió en la desescalada, pasar del estado de alarma a la nada. En estos días hemos conocido hasta 11 informes de estrategia de seguridad nacional que alertaron en los días de febrero y primeros de marzo y no se tomaron medidas. Bueno, pues precisamente interpelaba al ministro diciendo es necesario una comisión de investigación. Es verdad que el ministro dice que como él ha ido a la comisión, que la comisión efectivamente era su obligación comparecer porque es donde tiene que dar cuentas de su gestión política, así lo mandata la Constitución española, y que además él ha venido a la comisión, lógicamente, a dar cuenta de su gestión, pero no se ha hecho un análisis y una investigación
de esos informes, conocerlos, las compras fallidas, por qué se cambiaron de criterios. Eso es darle transparencia de verdad y sobre todo lo más importante es que hacer esa investigación y ese análisis nos puede ayudar de cara al futuro, ¿no? Él dice que más adelante se hará, pero ¿más adelante cuándo? Porque es que si eso se hubieran hecho en estos meses pasados, pues oye, ahora que estamos en la segunda ola, seguro que esas lecciones aprendidas nos habrían evitado errores, porque hoy somos de nuevo uno de los países de Europa donde mayor nos está afectando la segunda ola. ¿Por qué? ¿Por qué España vuelve a tener esos datos lamentables, ¿no? Bueno, pues seguro, yo considero que esa comisión es muy importante que se hubiera hecho ya. Y el verano hubiera sido un buen momento para hacerlo. Se hizo una comisión de reconstrucción para analizar medidas de cara al futuro, pero no se ha hecho una comisión de evaluación que le han pedido los expertos, los científicos, los técnicos, los profesionales, donde efectivamente se analice, se diagnostique y se tomen medidas para mejorar. Y en cuanto a la evaluación política que los mentideros políticos se hacen sobre el ministro y su posible candidatura a la Generalitat, bueno, yo mi respeto absoluto a las decisiones que tanto el Partido Socialista tome como el ministro en su vida personal o política, lógicamente, todo mi respeto, como no podía ser de otra manera, pero sí que lo que me parece importante es destacar, lo que no entiendo es esa confrontación con Madrid. Ese ataque a Madrid, la verdad es que me parece que ha sido un ataque desmedido y que flaco favor se le está haciendo sobre todo a los madrileños. Yo creo que lo más importante es el diálogo y la responsabilidad que tiene el Gobierno de España en este momento, en esta pandemia, es muy importante. Y la ciudad de Madrid es la ciudad de todos, y Madrid es una de las capitales más importantes del mundo y de Europa, y hay que proteger a los madrileños y hay que ayudarlos, pero hay que ayudarlos de verdad, no con una confrontación política. Muy bien. Hay muchas preguntas. Voy a aprovechar una que me acaba de pasar una periodista de Correo Farmacéutico, en la que dice que pues esta crisis del COVID lo que ha dejado claro es que hace falta, es necesario que haya un reglamento claro para el Consejo Interterritorial, ¿no? ¿Usted piensa que es un reto necesario sobre el que se puede ya trabajar para dejar este reglamento que esté en marcha y dejar, entiendo que los protocolos de trabajo de este Consejo pues ya establecidos? Sí, efectivamente es muy importante que haya un reglamento sólido y para eso hace falta una reforma legislativa, ¿no? Porque en este momento pues ese Consejo Interterritorial y como está regulado pues es en base a que las decisiones que se tomen tienen que ser consensuadas con las comunidades autónomas y por tanto no vale la imposición. Esto ha sido motivo de tener que ir a los tribunales, ¿no? Por parte de la Comunidad de Madrid. Efectivamente, aquí hace falta una regulación jurídica. Creo que sería además muy importante porque daría muchísima seguridad jurídica a las decisiones que en este Consejo se toman. Me consta que se intentó hacer una reforma ya en el año 2015, que hubo oposición por parte de comunidades autónomas en aquel momento, como la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha o de Andalucía en aquel momento, y es necesario una reforma y un reglamento sólido que dé seguridad jurídica y que de verdad pues, las decisiones se puedan tomar, no como en este momento, que a mí me parece que las decisiones que se han tomado son erróneas en ese sentido. Hay un par de preguntas sobre, también ha quedado claro en el tema de la gestión de la pandemia, ¿no? Quiero aprovechar una pregunta en concreto que hace Alfredo Borquez, que es presidente de la Alianza Científico Profesional para el Estado de Bienestar, si se puede avanzar hacia un modelo sociosanitario que sobre todo sea más eficiente y más cohesionado, sobre todo con las personas mayores y los que están en situación de dependencia, ¿no? Parece como que esto ha quedado más claro y no sé si esto a lo mejor... También lo comento porque por aquí pasan distintos consejeros de sanidad y siempre surge la pregunta si sanidad y servicios sociales deben unirse o no. Y incluso recuerdo últimamente que han venido dos consejeros del mismo partido
del Partido Socialista que tenían opiniones distintas, que decían tienen que estar separados y otros que decían que tenían que estar juntos. ¿Cuál es la opinión de Rosa Romero sobre si se puede avanzar en esta integración, ¿no?, de la sanidad y los servicios sociales? Yo creo que en esta integración y en esta coordinación es fundamental trabajar. Este ha sido uno de los grandes acuerdos también que se tomaron en la Comisión de Reconstrucción, después de escuchar a representantes de asociaciones de residencias de mayores y después de escuchar también a responsables tanto del ámbito de las residencias como del ámbito de la sanidad, ¿no?, de los hospitales y de los centros de salud. Es necesario, sobre todo, coordinar protocolos y normativas y profesionales. Es decir, yo no voy tanto a si es importante o no, si el consejero de turno tiene que ser el mismo, el de sanidad, que el del ámbito social. Creo que eso, bueno, pues es una cuestión de oportunidad política y de diseño del gobierno que estime conveniente cada presidente en cada comunidad autónoma. A mí me parece que la coordinación, sobre todo, tiene que estar en los profesionales, en los protocolos y en las guías de actuación. Lo que ha pasado en materia de mayores, bueno, empezando porque es una tragedia, ¿no?, que sabemos que la gran mayoría de los fallecidos eran personas mayores, la mayoría de ellos que les quedaba una vida todavía extraordinaria por delante, ¿no?, en esa calidad de vida estupenda que tiene España y en la esperanza de vida tan importante que tenemos, ¿no? Y ha sido una tragedia y efectivamente uno de los problemas claros que se ha visto, y así lo han dicho los profesionales, era la desconexión de las residencias y del ámbito sanitario. La falta de protocolos de actuación ha sido una de las grandes deficiencias del sistema. Las residencias de mayores son casas de hogar, no están ni medicalizadas, ni tenían los profesionales sanitarios, no tenían ni respiradores, ni absolutamente nada que efectivamente pudiera dar respuesta al drama sanitario que se vivía, ¿no? Y encima, además, con unos protocolos que sin ninguna duda llegaron tarde, ¿no? Y cuando aquí entramos en el estado de alarma, el virus estaba dentro de todas las residencias de nuestro país, precisamente en los lugares más vulnerables, ¿no?, donde están nuestras personas más vulnerables, ¿no? Por eso digo, ha sido una tragedia, es donde más debemos afianzarnos y donde urgentemente debemos reformar también en base a lo que se ha acordado en esa comisión de reconstrucción y lo que nos han dicho nuestros profesionales. Hay una pregunta hay un director de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Sanidad, él en concreto dirige la empresa pública de emergencias sanitarias, se llama José Luis Pastrana, y hace una reflexión y también una pregunta sobre un tema que usted ha comentado también en su exposición, ¿no?, con el tema de que lo que es compartir conocimientos, tecnología, transferencia entre comunidades autónomas, ¿no? Él comenta que en esta pandemia se han incorporado recursos a una velocidad que antes, pues, que no había precedentes, ¿no?, para dar una respuesta a esa demanda de información, existencia, que antes no hubiera sido posible, ¿no? Entonces, él se queja, ¿no?, de que han hecho en falta una mayor implicación, por ejemplo, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales para que esos esfuerzos tecnológicos que han hecho las distintas comunidades autónomas se hubiesen podido compartir, que se hubieran podido intercambiar para aprender también de errores de otros y hubiese permitido dar respuestas en un tiempo aún menor. Ellos aquí también cuentan que han tenido, por ejemplo, intercambios con la comunidad de Aragón y, bueno, pues que han sido como exitosos, ¿no? Él le pregunta si no es posible impulsar desde el Congreso alguna iniciativa que contemple coordinar estos avances sanitarios entre las distintas comunidades autónomas y que se puedan a lo mejor compartir de una forma centralizada. Sí, totalmente de acuerdo. La transformación digital es uno de los grandes retos de nuestro sistema sanitario y, por supuesto, la coordinación de ello se tiene que impulsar a nivel nacional, porque esa transformación digital, esa conexión a través de la tecnología se debe favorecer entre comunidades autónomas, de intercambio de experiencias, de trabajos, de todo eso. Hoy en día tenemos la gran oportunidad que es la tecnología y tenemos que saber aprovechar. En este momento en el Ministerio de Sanidad, en este verano, se creaba una nueva área precisamente de este área de digital
Pero bueno, está todo por desarrollar y en definitiva, pues esa coordinación no se ha hecho, es otra de las deficiencias y por supuesto en esto hay mucho que crecer y hay que aprovechar la experiencia, el buen trabajo pues, que han hecho, por ejemplo, lugares como Andalucía, en ese intercambio con otras comunidades autónomas, pero desde luego el impulso y la coordinación debe ser a nivel nacional. Esto es otra de las grandes reformas que necesita nuestro sistema sanitario. Bien, hay otra pregunta que tiene que ver, que bueno, un tema que está también en los medios, ¿no? Se la preguntan varias personas. Hay uno en concreto que es el doctor Guillermo Estrada, que es paisano suyo del Colegio de Farmacéuticos de Toledo. Y la pregunta es si se ha valorado esa incorporación de pues, todas las farmacias, ¿no? Que llegan al número de 22.000, ¿no? Que hay en toda España para realizar estos test de antígeno y apoyo en la campaña de comunicación, de vacunación, siempre con elementos de notificación y formación que garanticen la idoneidad del servicio, que además, según él y según también otra persona que hace una pregunta similar, esto podría liberar recursos públicos que están saturados, que están dedicados a esta función. Usted, desde el Parlamento, ¿cómo ve esta posibilidad de mejorar la gestión en lo que sería la prevención en las campañas, ¿no? de realización de test y luego si fuera necesario poner las vacunas, pues también en las farmacias? ¿Cómo lo ve? Bueno, en primer lugar, yo quiero reconocer el trabajo de todos los farmacéuticos que han hecho las oficinas de farmacia, las farmacias comunitarias y todo en esta pandemia, ¿no? Porque la verdad es que han demostrado su implicación, su compromiso como en el servicio sanitario que dan a los ciudadanos, ¿no? Porque, bueno, todos podemos recordar en los peores momentos el ciudadano lo que tuvo más accesible era la farmacia de su barrio, el poder consultar si notaba cualquier síntoma, cualquier preocupación. No se podía ir a un hospital, a no ser que fuera algo grave, ni se podía ir a un centro de salud, evidentemente, a no ser que tuvieras ya síntomas claros. Y la oficina de farmacia han estado abiertas y han dado un servicio extraordinario, por cierto, también algunos de ellos con falta de protección y también incluso han perdido la vida también algunos de ellos. Así que de verdad que todo mi cariño para todos los farmacéuticos. Y los farmacéuticos han hecho muchas propuestas en este tiempo muy interesantes que hay que tomar en cuenta de cara pues, a ese nuevo modelo y esa nueva ordenación de nuestros servicios. Hay que contar con las farmacias. Yo quiero poner en valor pues, ese servicio que dieron, por ejemplo, a las mujeres víctimas de violencia de género, que fue en la oficina de farmacia, encerradas con sus agresores. Fueron las oficinas de farmacia las que se pusieron rápidamente en marcha con esa clave de mascarilla para que cualquier mujer que pudiera estar sufriendo eso a través de una oficina de farmacia poder denunciarlo, ¿no? Siempre han estado al pie del timón y dando el mejor. Y efectivamente ahora han hecho una propuesta interesante. Yo creo que es una propuesta interesante el que puedan realizar vacunas o el que puedan realizar test. Nuestros centros de salud están colapsados por completo, la atención primaria está colapsada. El mes que viene por delante, los meses que vienen por delante con la gripe, con los positivos o síntomas de coronavirus, no hay profesionales suficientes. Bueno, pues yo creo que habría que contar con las propuestas que están haciendo las oficinas de farmacia. Es verdad que hay que ver cómo y de qué manera se podría hacer, siempre y cuando estén dentro de la normativa. En todo caso, estas decisiones pues hay que contar con las comunidades autónomas y yo creo que cualquier reforma o decisión que se pudiera tomar en este sentido habría que contar con la opinión también de otros colectivos, de colegio de enfermería, de colegio de médicos y, por supuesto, de farmacéuticos, para ver cómo y de qué manera se podría mejorar, se podría contar con las farmacias, pero también es verdad que teniendo en cuenta el papel que cada uno desempeña. Pero yo quiero, sobre todo, agradecer las propuestas que los farmacéuticos han estado haciendo en este tiempo, todas ellas muy interesantes. Bueno, tengo que hacerle una pregunta porque me llegan varias, y entonces las voy a agrupar en una. Le preguntan sobre la Comunidad de Madrid, ¿no? Si usted, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Llevamos pues, varias jornadas, ¿no? Con el tema de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es su valoración, ¿no? Porque las preguntas hay algunas contrarias a la gestión de la Comunidad de Madrid, otras que la defienden porque, bueno, pues al parecer es un ataque político.
desde una tribuna separada y con cierta distancia, como es el Parlamento, aunque haya una afinidad política, pero en su opinión, ¿cuál ha sido lo más objetivamente posible el comportamiento, la gestión de la Comunidad de Madrid para que, bueno, pues todo este lío que se está montando, al menos este ruido que se está mediático, pues si está justificado o no? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Mira, a mí lo que me sorprendió mucho de la semana que vivimos, cuando vemos al presidente Sánchez que va a la sede de la Comunidad de Madrid, que se llega a un gran acuerdo, que se crea una comisión de seguimiento, una comisión técnica para ir de forma coordinada con profesionales y también con los responsables políticos para ver cómo y de qué manera se tenían que ir tomando las decisiones en base a lo que fuera pasando en Madrid. Como de pronto salta todo por los aires, como de pronto se contraprograma con una rueda de prensa desde el Ministerio de Sanidad y cómo esto se desencadena al final en unas decisiones por parte del Ministerio de Sanidad sin consensuar, decisiones que tampoco parece que estén avaladas por expertos, decisiones adaptadas a Madrid y no a otras comunidades autónomas, cuando, por cierto, estamos viendo en estos días cómo hay comunidades autónomas incluso en peor situación que Madrid, comunidades autónomas como el País Vasco o como Aragón o como Navarra. Quiero recordar que País Vasco, Navarra, Aragón están en peor situación en este momento que la Comunidad de Madrid. Y en ese momento también, ¿por qué de pronto se exige a Madrid unas medidas mucho más restrictivas y mucho más duras de lo que se está exigiendo en otros sitios? Yo por eso soy crítica con lo que ha hecho el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad, porque creo que lo que le corresponde al Ministerio de Sanidad es que los criterios que tomen tienen que ser, en primer lugar, técnicos y científicos, avalados por expertos y para todo el ámbito nacional. No puede ser. ¿Por qué para poblaciones con más de 100.000 habitantes y no de 80.000 o 60.000? ¿Por qué son 500 y no 400 o 600? ¿En base a qué criterios científicos, epidemiológicos se toman esos criterios? Y las medidas, además, que estaba tomando Madrid, que había tomado ya Madrid, estaban dando sus frutos. Hemos visto cómo están bajando los casos, la incidencia acumulada en Madrid. Lo decía el Colegio de Médicos de Madrid precisamente ayer. Lo decían los profesionales del Colegio de Médicos de Madrid, que las cosas se estaban haciendo bien por parte de la Comunidad de Madrid. Por tanto, no entiendo por qué esta confrontación en un tema tan delicado, porque esa información hace daño también a la salud pública, porque confunde al ciudadano y en eso debemos ser más responsables que nunca. Y me acaba de pasar un mensaje Soledad Ruiz, que te quiere formular una pregunta. Soledad. Sí, tengo una pregunta un poco cambiando y volviendo a los comentarios iniciales que hacías en torno al capital humano del sistema sanitario español, que claramente ha dado la talla y ha destacado, es una realidad. También comentabas quizá el papel de la industria farmacéutica durante este tiempo y el papel de la investigación. Me gustaría ahondar un poquito más ahí y preguntarte, como presidenta de la Comisión de Sanidad, ¿cómo ves la industria farmacéutica desde el punto de vista del sector estratégico del país en estos momentos? Bueno, yo creo, y sobre todo en base al trabajo que hemos hecho en la Comisión de Reconstrucción, donde han venido también responsables de la industria farmacéutica a esta comisión, al grupo de trabajo en concreto de sanidad, yo creo que hay que contar con ellos. Su experiencia, su innovación es fundamental de cara pues, al desarrollo de nuevos fármacos, de las vacunas. Yo creo que es muy importante que contemos con la industria farmacéutica. Tenemos una excelente industria farmacéutica en España y, por tanto, tenemos que contar con ello. El que quiera plantear esto solo como una reforma solo de la sanidad por sí solo, le va a faltar patas importantes del sistema si queremos de verdad abordar un futuro de verdad, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante contar con la industria farmacéutica. Como es muy importante nuestra inversión en I+D+I, nuestros investigadores, en eso yo creo que tenemos que hacer más hincapié que nunca. Como decía, yo creo que ahí el papel y el trabajo que en esta materia ha desarrollado la Comisión de
de reconstrucción es importante y se ha visto y se ha puesto de manifiesto que por ahí va el futuro. Gracias. ¿Quieres preguntar algo más, Soledad? Porque también Ángel quería hacer una pregunta. Si no, vale, pues entonces Ángel... Te doy la palabra. Sí. Pues Ángel, si quieres hacer alguna pregunta, que me comentabas también. Ángel, creo que tienes que ponerte el audio. A ver. Espera. Ahora. Ahora. Ah, sí, ¿verdad? Sí, es que creo que Sí. estaba centralizado el mote. Sí, yo quería aprovechar también, ya que me das la oportunidad para hacer una pregunta, y es que recientemente, si estoy bien informado, se ha aprobado la PNL relativa a la participación de las asociaciones de pacientes en el Sistema Nacional de Salud, y en ella se propone modificar la Ley de Cohesión y Calidad para regular la participación de los pacientes en el Comité Consultivo del Consejo Interterritorial. Y bueno, la pregunta es ¿qué espacio temporal crees tú que puede tener esta reforma legislativa y si crees que pueden salir adelante los cambios para llevar un poco más arriba la voz del paciente? Gracias. Pues Ángel, muchas gracias y todos estamos de acuerdo. Esa PNL efectivamente que presentamos en el Congreso, que se aprobó con la unanimidad de todos los grupos políticos, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo, ya lo habíamos visto también en la Comisión para la Reconstrucción, la importancia que hay que darle al protagonismo que debe tener también el paciente, ¿no? Las organizaciones de paciente, que hay que contar con ellos, hay que escucharles y que en materia sobre todo de prevención, de impulso, es necesario que estén representados pues efectivamente en órganos tan importantes como en el Consejo Interterritorial. El impulso ahora que hay que dar a la legislativa pues tiene que partir en primer lugar del impulso del Gobierno, que tiene que traer este proyecto de ley, esta reforma legislativa de la Ley de Cohesión al Congreso y a partir de ahí, pues cuanto antes que pudiera estar aprobado. Yo creo que son de los temas que hay que darle prioridad y que lo que se necesita es liderazgo también, liderazgo para todas estas reformas en las que no debemos perder tiempo. Y las asociaciones de pacientes están haciendo una labor muy importante y por tanto hay que contar con ellos, hay que escucharlos, deben ser parte, en definitiva, del sistema y estar perfectamente representados. Y en eso, bueno, pues no me atrevo a decir plazos porque la agenda reformista está muy parada y creo que no podemos perder más tiempo. Teníamos que haber aprovechado el verano, pero bueno, ahora no perdamos más tiempo, estamos en pleno periodo de sesiones y esta iniciativa, desde luego, nosotros vamos a pedir que se lleve adelante. Gracias. Bueno, tengo una última pregunta, Rosa, porque ya es la hora. Se está hablando estos días en los medios sobre el tema de... hay un borrador, ¿no? Se está viendo desde el Ministerio de Hacienda para el tema de tributar los servicios de la sanidad privada con el IVA. Eso es una de las cosas que se está hablando mucho. También se habla de educación privada, etcétera. Bueno, son nuevas formas de recaudación que busca que desde el Estado pues para equilibrar, ¿no?, las cuentas, ¿no? También hay un asistente que te pregunta sobre si te parece razonable un IVA del 21% en mascarillas e hidrogeles, productos sanitarios que son de primera necesidad en estos momentos, ¿no? Y que a veces pues, con gastos familiares de 70 y 55 euros mensuales. Son dos cuestiones, pero que tienen que ver con tributos y desde la plataforma que es el Parlamento y en concreto la Comisión de Sanidad, ¿qué te parece? La tributación a la sanidad privada y la bueno, pues, IVA y luego usos de productos de primera necesidad en el ámbito sanitario, como pueden ser las mascarillas y los geles. Bueno, yo quiero decir que en primer lugar yo no puedo entender a aquellos que pretenden gobernar dividiendo entre lo público y lo privado en todo, ¿no? Yo creo que en nuestro sistema sanitario, además en esta pandemia, se ha demostrado la importancia que ha tenido todo en su conjunto. La sanidad pública en la que hay que invertir, en la que hay que reforzar y que tiene que ser prioritaria, pero también es importante la sanidad privada. Tenemos que contar con todo el conjunto del sistema. Por tanto, eso de intentar todavía volver a esos esquemas, yo quedo un poco trasnochado, si me permiten la expresión,
de lo público y lo privado, poco aportan de verdad a los retos que tenemos por delante en este momento. Y en cuanto al IVA del 21% en mascarillas y gel hidroalcohólico, me parece que es una barbaridad. Me parece que si hay una necesidad básica en este momento en todas las casas españolas es las mascarillas y el gel hidroalcohólico. Nosotros, desde mi grupo político también, lo soy y por tanto lo defiendo también, como Grupo Popular, hemos presentado, ya presentamos una iniciativa hace tiempo para pedir que mascarillas, gel hidroalcohólico, se les aplicara un IVA súper reducido. Imaginemos familias en ERTES, familias que han perdido su puesto de trabajo, que sus hijos ahora en el colegio tienen que llevar mis hijos todos los días tienen que llevar mascarillas al colegio. El gasto que eso significa, por no hablar de gente mayor, por no hablar de tanta gente en el paro, en ERTES, que las mascarillas ahora mismo casi que me atrevo a decir que es, bueno, no voy a decir más, igual de necesario que el pan, porque es la salud, es obligatorio y en esto tenemos que proteger a todos nuestros ciudadanos. Yo creo que cuanto antes se necesita una aplicación de una reducción del IVA en esto es fundamental porque es un gasto muy importante. Me parecía leer en algún sitio, creo que al mes se utilizan más de, creo que eran 10 millones, si recuerdo el dato a lo mejor me equivoco, creo que eran como 10 millones de mascarillas las que se gastan al mes en España en este momento. Os podemos imaginar lo que eso significa de gasto, ¿no? Y sobre todo para familias en un momento donde también las familias españolas lo están pasando mal, ¿no? Gente sin trabajo, en ERTES, negocios cerrados, en fin, ¿qué les voy a contar que no sepan? Mira, me pasa una última pregunta y aprovecho porque todavía tenemos un minutito sobre si, bueno, estabas hablando de la fórmula de Daniel Aníbal García, hablabas del potencial de ensayos clínicos de terapias avanzadas, pero el régimen de financiación actual no parece haberse hecho pensado en esas realidades. ¿No crees necesaria una profunda revisión del régimen de prestaciones y financiación de la prestación farmacéutica? Nos hemos olvidado de otras prestaciones sanitarias, como la financiación de productos sanitarios y en especial la prestación ortoprotésica, cuyo desarrollo todavía no se ha completado. Pues sí, efectivamente, todas estas cuestiones necesitan de reforma, de reorganización, de todo lo que es el sistema y, bueno, pues en definitiva contando con el sector, con los colectivos, escuchando a los profesionales, a las organizaciones de pacientes. Es el momento de acometer todas estas reformas y de actualizar estas reformas, ¿no? Sobre todo en el momento que vivimos hay que actualizarlo más que nunca y ese, desde luego, todas estas cuestiones se vieron todas ellas en la Comisión de Reconstrucción. Yo insisto en ello porque se hizo un trabajo muy importante. Se abrieron las puertas del Congreso a tantos profesionales, expertos, entidades que con mucho esfuerzo trajeron sus propuestas, sus experiencias. Pero no puede ser que eso esté ahí en un cajón. Es que se necesita cuanto antes, es urgente, acometer todas esas reformas porque el ciudadano, los pacientes, los profesionales, la industria lo necesita y de ello se va a beneficiar España y solamente con esas reformas pues, podremos salir fortalecidos, ¿no? Que en definitiva es de lo que se trata y ofrecer una mejor sanidad y una mejor salud pública en su conjunto para todos. Ese es el reto que tenemos por delante. Muy bien, pues Rosa, muchísimas gracias. Creo que has tenido oportunidad de dibujar, ¿no? El panorama perfectamente, ¿no? Sobre todo esa función tan importante, ¿no? Que tiene el Parlamento, ¿no? Pues de control al gobierno y la parte de nuevas iniciativas legislativas, tal y como has estado comentando en la exposición. Bueno, yo creo que nos queda todavía un curso académico por delante interesante, por entre comillas, no sé cómo calificarlo mejor en estos momentos. Y no, agradecerte realmente toda pues la exposición, que no has dejado ningún tema y que ha sido de muchísimo interés, ¿no? No sé si Ángel y Soledad queréis decir algo para cerrar. Si no, pues nos despedimos. No, sí, simplemente desde UCB agradecer otra vez a Executive Forum que haya contado con nosotros y a Rosa la disposición a compartir con nosotros sus pensamientos y a responder a todas las preguntas, que creo que es algo de agradecer. Además, has puesto en valor los acuerdos de la Comisión de Reconstrucción. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Animaros a que se aceleren las reformas legislativas porque eso es imprescindible y bueno para todos.
como has dicho, no solo para lo relacionado con la sanidad, sino para la economía del país también, y creo que es fundamental. Y coincidir contigo en que yo he echado de menos también las terrazas en estos periodos de encierro de casa, ¿eh? Así que me ha hecho muchas gracias tu comentario, totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias. Soledad, ¿quieres comentar algo? Si no... Pues nada más, simplemente para cerrar, agradeceros, al igual que hacía Ángel, a Executive Forum y a Rosa por la mañana de hoy. Sumamente interesante. Muchas gracias, Rosa, por haber sido tan cercana, por haber puesto mucha energía, que creo que vais a necesitar, por todo ese trabajo que tenéis adelante en el Congreso. Está claro que es necesario un desarrollo legislativo, y está claro que es necesario aprender del pasado para poder construir el futuro. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Pues nada, Rosa, y perdón por la intrusión, es lo que tiene el teletrabajo y la conciliación. Un tema interesante para hablar. Eso da para otro coloquio. Esto de la conciliación, Soledad. Muchísimo. Pues nada, muchísimas gracias, bueno, Rosa. Muchísimas gracias, César, y muchísimas gracias a Ángel, a Soledad por vuestros patrocinios de UCB, de Takeda, y por supuesto a Forum España Executive por invitarme. Para mí ha sido un placer, he aprendido mucho de todas las preguntas, como siempre. Espero haber contestado a todos los que han hecho preguntas y sobre todo, bueno, pues quedo a vuestra disposición para cualquier cosa en la que pueda colaborar, pues para mí siempre será un placer. Muchísimas gracias. He pasado un rato muy agradable, todo se ha dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, nosotros también. Venga, pues nos despedimos aquí. Gracias a todos por asistir. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Buen día.